Vamos a comenzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces a alguien que tú pienses, no, esta persona jamás se va a convertir? Obviamente no me digas quién va, porque pues, ahí estás ventaneando a la pobre persona. Pero si conoces a esa persona, el día de hoy vamos a ver acerca de Pablo y la historia de Pablo nos anima a muchas cosas. Por ejemplo, que aún el corazón más duro puede venir a los pies del Señor. Y ahorita vamos a hablar de la historia de Pablo, aunque ya vimos un poquito en el capítulo pasado. También nos enseña que cuando Dios quebranta es para volverte a edificar. O sea, no creas que el quebrantamiento en tu vida es para que te quedes así, sino más bien es el Señor nos tiene que llevar, dice que somos vasijas en manos del alfarero, y creo que fue el profeta Jeremías que una vez en su profecía agarró la vasija y la quebró y dijo, así quebrantará el Señor a Judá. Y yo creo que muchas veces somos como esa vasija en manos de nuestro Señor, que tú sabes que cuando el barro queda duro ya no se puede volver a moldear. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alfarero? Quebrarlo y hacer uno nuevo. Y eso es lo que hace el Señor. Entonces, cuando Dios quebranta, es para volverte a edificar. Otra lección, creo yo, es que Dios transforma vidas, ¿verdad? O sea, pasamos de esto a esto otro. Y dice la Escritura que somos nuevas criaturas. Algo impresionante. No que cambies tantito, que te transformes. Es muy importante la palabra que usamos, es transformar, no cambiar. Y otra lección que yo veo de la es que Dios tiene un plan incluso en la calamidad. Me suena mucho. Entonces, la dinámica que te voy a pedir el día de hoy es que busques una lección sobre esta historia de la vida de Pablo y que al final nos la des. Yo te di 4 lecciones que pude notar de la historia de la vida de Pablo. Tú busca una más y al final de la clase me la das. ¿Va? Estate atento, porque vamos a hablar de muchas cosas. Venga, entonces vamos a comenzar. Nomás quiero como que contextualizarnos de que a partir del capítulo 6, cuando Lucas nos introduce a los diáconos de la iglesia, ¿se acuerdan que eran 7 diáconos? Empezamos la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Después vimos la historia de Felipe, el evangelista. Y hoy nos vamos a centrar en Pablo, que Pablo no era ni diácono, ni apóstol, ni nada de eso. Pero nos vamos a centrar porque ahorita es cuando sucede la historia de su conversión y después nos va a llevar a un Pablo que ya es un misionero. Pero si de repente la historia empieza con un Pablo siendo misionero, nos preguntaríamos, ¿y quién es este Pablo? Entonces, Lucas hace esta pausa para hablarnos de la vida de Pablo y después regresamos a Pedro. ¿Okay? ¿Se acuerdan que hemos estado viendo como que la historia de los apóstoles centrados en Pedro? Y ahorita vamos a regresar a Pedro, pero Lucas hace esta pausa con Pablo. Va. Entonces vamos a comenzar. Busquen Hechos capítulo 9 en sus Biblias. Le va a pedir a mi madre que comience leyendo el versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vale, yo no sé si ya lo notaste, pero este Saulo que tanto hemos estado hablando, tanto en la clase pasada como esta, es Pablo. No se nos dice cómo pasó esto. No creo, no es coherente con la historia que alguien le haya cambiado el nombre, sino más bien Saulo es el nombre judío y Pablo es el nombre griego. Y como Pablo es el apóstol de los gentiles, tiene más sentido que use su nombre griego en lugar del nombre judío. Pero pues era nada más como que sus dos nombres. Acuérdense que Pablo era un ciudadano romano, entonces tenía ambas nacionalidades. Vale. Entonces, comenzamos este capítulo de una manera muy intensa. Dice que Saulo, o sea, Pablo,
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y la imagen del verbo griego que dice respirando es como de un león que abre sus fosas, o sea, que está, que tú ves que está respirando y jadeando porque está hambriento tal vez. Y esto, la imagen que nos recuerda, 1 Pedro 5:8, que dice que sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, así es la imagen que nos está proyectando Lucas de cómo estaba Pablo. Pues estaba él respirando muertes, él estaba como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, Saulo evidentemente tenía un odio contra Cristo y contra sus discípulos. Y me llama la atención porque muchos de los ateos del día de hoy, que hoy hay una cultura atea poco intelectual, que como que en un punto, como que los más intelectuales eran ateos, se supone, ¿no? Pero ahora como que se está popularizando ser ateos porque TikTok me dio un video, un argumento que me gusta, y se vuelven como que ateos. Pero mucha de esa raíz atea viene del odio, de que no quiero reconocer a Dios. Y Saulo, que no era ateo, ¿verdad?, sino que era judío, él estaba con celo de su religión y estaba persiguiendo a los cristianos, pero tenía un odio evidente por Cristo y un cero tolerancia y respeto por la gente que decía ser su seguidor. Mira, 8:3 dice: Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. O sea, Saulo entraba a las casas donde estaban las reuniones, ¿verdad? Los sorprendía y jalaba. Yo me imagino que hasta las mujeres del cabello, de los pies, pues por dice ahí la Biblia que los arrastraba para llevarlo a la cárcel. Capítulo 22, versículo 4. Hechos 22:4. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Pero me llama la atención que dice que hasta la muerte. Muchas personas dicen que Pablo, en ningún lugar se nos dice que asesinaba gente, o sea que entre su pasado de Pablo pues, no era asesino, pero yo creo que es la conclusión más lógica. O sea, tal vez no asesino en un sentido de que era sicario, pues porque acuérdense que esto lo hacía de parte de los judíos, y los judíos, el asesinato que llegaban a practicar era por lapidación, o sea, apedreados, ¿no? Pero probablemente, ¿me entienden? Capítulo 26, versículo 9 al 11, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Eso nos recuerda lo que pasó con Esteban, ¿no? Porque con Esteban, si Pablo era parte del Sanedrín, Pablo fue uno de los que votó a favor de que Esteban muriera. Y muchas veces, sigue diciendo, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, como vamos a ver en el día de hoy. O sea, tanto era el enojo de parte de Pablo que se fue a conseguir cartas de los principales sacerdotes, el sumo sacerdote supongo, que le autorice perseguir a los cristianos hasta en ciudades extranjeras, como ahorita estamos viendo que se iba a ir para Damasco. Pero curiosamente, acá dice, cuando habla de la iglesia, habla como los discípulos del Señor, que ese es el nombre que recibían los cristianos. No se les llamaba cristianos, se les llamaba discípulos, pero también dice a hombres y mujeres de este camino, ¿no? Este es básicamente el primer apodo
que la gente le puso, no a los del camino. Pero buscando a los del camino se encontró en él. Entonces vamos del versículo 3 al 5, si lo puede leer Oscar, por favor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Ok. ¿Qué pasa con Saulo? Muchas de las imágenes que se dan a los niños para que pinten, o incluso pinturas hechas por artistas, muestran a Saulo cayéndose del caballo, pero nunca se nos dice que se cayó en un caballo. Nomás como dato, porque de repente escuchas predicadores que dicen: y cuando Saulo se cae del caballo, y no sé qué, y ahí la Biblia no dice nada. Pero por la narrativa, pues yo no creo que sea tan loco pensar que Saulo estaba montando un caballo para ir a Damasco. Pues, un camello. Exactamente. Un burro. La cosa, bueno, un burro yo creo que no, porque iría muy lento, pero tal vez un camello pudo haber pasado, pues es el Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, estaba en un caballo, estaba en un camello o estaba parado, corriendo cual atleta, se cayó, ¿ok? Y por lo que hemos visto hasta ahorita, yo me imagino que Pablo estaba apurado para llegar a Damasco, ¿no? Sea como sea, la imagen que tengo es pensando en un Pablo que estaba apurado para llegar. En el capítulo 22, versículo 6, se nos dice que esto fue al mediodía. O sea, que estaba el sol en su punto, pero que la luz fue tan intensa que superó la luz del sol, imagínense. Y no solamente eso, sino que la luz fue tan cegadora que lo tiró al suelo. Si tú ves una luz, tal vez no te caes al suelo, pero fue una luz intensa que él cae al suelo. Es impresionante. Ahora, ¿qué es lo que le dice a nuestro Señor? Mientras Saulo estaba en el suelo, le dice: Saulo, Saulo. Cursos de caligrafía, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta frase con la que Jesús introduce a Pablo, yo creo que es muy interesante, y por eso te lo anoté acá, ¿no? No sé de qué manera lees tú este versículo. No sé si estás pensando en un Jesús molesto con Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O tal vez tú, o sea, yo no sé cómo está tu imaginación. No necesariamente esto quiere decir que estaba molesto. Acuérdense que en Lucas capítulo 10 le dice: Marta, Marta, afanada y si estaba diciendo: Marta, ¿qué haces? Deja esa escoba. Sino que estaba diciendo: afanada y te va a buscar, ¿no? O sea, no ves que María ha escogido la mejor parte. Y también cuando lo hace con la ciudad de Jerusalén, lo hace en un tono muy triste, estaba llorando, dice. Entonces, no necesariamente quiere decir que estaba molesto, pero lo que sí es que denota algo personal, porque el Señor no dice: soldado, fariseo. Él dice: Saulo, Saulo. Lo llama por su nombre. Le demuestra a Jesús que conoce a Saulo, ¿no? Y le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Obviamente, si ya demostró que lo conoce, sabía también el por qué, pero le está diciendo por qué, para que él vea la razón en su corazón. Porque
probablemente Saulo había pensado, voy a honrar a Dios así, pero se había llegado a un punto en el cual ya no estaba honrando a nadie. Y le demanda una explicación porque su motivación no tenía sentido. Pero a mí lo que más me huele la cabeza es que dice, ¿por qué me persigues? Porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos. En un sentido no estaba persiguiendo a Jesús, pero Jesús se lo toma personal. Por decir uno de los muchos versículos que aparecen en el Nuevo Testamento, Hechos 20-28, dice que la iglesia, Él la compró con su sangre, o sea que le pertenece. Por eso cuando dicen por allá, no, a la iglesia de Jazir, algo dentro de mí como que se me revuelve, pues. La iglesia no es de un hombre, pues. O la iglesia del pastor tal, o la iglesia del no sé qué tal. Porque la iglesia es de Cristo. Y yo te quiero dar aquí una advertencia, ¿no? Porque Él se toma personal lo que le hago a sus hijos. Él se lo toma personal. Y esto no solamente en un sentido de peligro, pues, sino también en las cosas positivas. Miren cómo dice Mateo 10:42. Dice 40-42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y en otra ocasión, en una parábola, donde Jesús estaba hablando del rey y sus discípulos, le dice que les iba a recompensar por cuando me vieron enfermo, me cuidaron, cuando me viste hambriento, me diste comer, tuve sed, me diste beber. Y le preguntaron, ¿cuándo pasó esto? Y él dice, por cuando le hiciste a uno de esos pequeñitos, me lo hiciste a mí. O sea, Jesús se toma el asunto de forma personal. O sea, que cualquiera que le haga algo a uno de sus hijos, es literalmente como se lo estamos haciendo a Jesús. Por eso cuando Juan dice, en lo que nuestros ojos hemos visto, lo que nuestras manos palparon, de eso los escribimos, y tocante al verbo de vida, dice que tocante a Jesús, nosotros podemos decir lo mismo, porque aquí estamos el cuerpo de Cristo. Y si está el cuerpo de Cristo, literalmente cuando yo abrazo a mi hermano, estoy abrazando a Cristo. Cuando yo hago algo por mi hermano, estoy haciéndolo por Cristo, porque Él se lo toma así de personal. Pero también cuando hacen cosas malas contra algún cristiano. Jesús les dice, dura cosa es dar voces contra el aguijón. En el mundo del arado, a los bueyes o a los burros se les picaba con un palo que tenía un filo que se le llamaba el aguijón. ¿Va? Y esto es para que simplemente vayan en la dirección a la que quieren estar dando, ¿verdad? Y si quieren que vaya para allá, le dan un pinchazo que no es, digamos, en un sentido, no es tan doloroso. ¿Cuándo se vuelve doloroso? Cuando el buey o el burro se resiste. O sea, básicamente, cuando el buey y el burro empiezan a dar patadas y el aguijón está ahí, terminan lastimándose cuando están tratando de darle patadas contra el aguijón y se están lastimando. Y como se llama aguijón, como que nos lleva a pensar en una aguja, ¿no? Y es como si te pusieras a coser una aguja y mientras la estás cosiendo, pues, porque es una aguja, pues está pinchando. Esa es la imagen, es en ese sentido que está diciendo esto Jesús. O sea, al final, entre más te rebelas, más daño te haces.
más te lastimas. Por eso, mis amados hermanos, la lección siempre es que la rebelión te lastima, pero el sometimiento te sana. Yo sé que es difícil cuando hablamos de temas de sometimiento, pero hay una labor curativa en nuestros corazones y en nuestro espíritu que hace el sometimiento. Y la rebeldía, cuando no nos sometemos a lo que se nos dice, nos lastima a nosotros mismos. Es como dar cosas contra el aguijón. Así que no seamos burros y bueyes que no obedecen a su amo. Padre, por favor, versículos 6 al 9. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. La caída de la nube. Si tú estuvieras delante del Señor presencialmente, le puedes hacer una pregunta, te dice: mira, hazme una pregunta. ¿Qué pregunta le harías? Era un caballo. Un camello. Fíjate que andaba un burro. No sabía. Les veía. Antes de que, digamos, porque podría ser muy creativo, yo creo que las 2 preguntas más importantes que le podríamos hacer a Pablo. Él, como dice en el versículo 5, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y en el versículo 6 le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en esas 2 preguntas encerramos comunión y obediencia. Encerramos la relación personal y el producto de esa relación. ¿Entienden? Porque cuando nosotros preguntamos quién es el Señor y le queremos conocer, ¿verdad? Y se le revela a Pablo, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando le preguntamos ¿qué quieres que yo haga?, entonces ahí demanda una obediencia de nuestra parte. ¿Saben por qué? Cuando hacemos la pregunta, ¿qué cosa le preguntaría esto al Señor? Normalmente siempre son preguntas con respecto a una prueba que estás pasando, porque estás enfocado en ti, estás viendo hacia ti. Pero por estas preguntas, Pablo, y lo que está hacia el Señor. ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Enfocado hacia Él. Y yo pienso que la comunión y la obediencia están entrelazadas entre ellas mismas. Y hay como una especie de círculo o un ciclo entre la comunión, la obediencia y el amor. Porque entre tú más conoces al Señor, más le amas. Y entre tú más le amas, más le quieres conocer. Y entre tú más amas al Señor, también le quieres agradar. Y entre tú más le agradas, también más lo amas. Y entre estas mismas, entre esas 3, yo creo que hay una especie de espiral ascendente que nos lleva a convertirnos en lo que el Señor quiere que seamos. Entonces la clave está en conocerle y agradarle. ¿Me entienden? En conocerle y buscar hacer lo que Él te pide. Es asombroso porque si nuestra relación con Jesús es como nuestra relación de matrimonio, ¿cómo comenzó? La conoces, quieres conocerla más, te estás enamorando. ¿Cómo sabes que te estás enamorando? Piensas en ella, tratas de averiguar más de ella. De repente te dice:
a mí me gusta, no sé, la música. Ay, a mí también, aunque tal vez ni te gustaba. Porque quieres, aunque estás dispuesto a cambiar lo que a ti te gusta con tal de agradarla. Y así es con el Señor. Por eso les digo que hay una especie de ciclo entre la comunión, o sea, conocerle, pero una relación personal, el amarle y el obedecerle también a este círculo. Y si lo viésemos desde otra perspectiva, vemos cómo es un círculo que nos lleva más disciplina. Entonces ahí está la clave, familia. Ahora, la instrucción de Jesús, cuando Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, fue específica, ¿sí? ¿Sí se dieron cuenta? Pero no solamente fue específica, sino que solamente le dijo qué hacer en ese momento. Dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas, ese ya está. Levántate y entra en la ciudad y se te tercer punto. Le dijo, ahí vas a recibir a Ananías y después te vas a ir unos años a Arabia y después vas a ser el gran apóstol Pablo. Muchos de nosotros queremos que ya se nos diga eso, ¿no? Ah, Señor, ¿y con quién me voy a casar? Ah, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué ministerio? ¿Qué iglesia? Ah, Señor. Y ya estamos viendo nosotros 15 años en el futuro, pues. ¿Cuántos hijos voy a tener? Y no me tienes, no, pero ya, ¿cuántos hijos? Y estamos viendo hacia allá, ¿no? Pero así no funciona. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. O sea, te muestra el siguiente paso. Y el siguiente paso. No te va a alumbrar todo el camino para que tú veas hasta cómo termina. Te va a alumbrar el siguiente paso. El siguiente paso. Y en el caso de Pablo fue, levántate, entre la ciudad, y ahí se te va a decir. Sencillo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Así es como funciona, ¿verdad? Y la revelación fue específica, la revelación fue corta, digamos, temporal, como que paso a seguir nada más. Pero también fue personal porque a los demás oyeron, mas no vieron, ¿no? Solamente como que vieron que Pablo se cayó al suelo, escucharon una voz, pero no vieron nada más. Y de repente cuando Pablo se levanta, está ciego, no ve. Y lo tienen que ayudar, porque ya no puede andar. Ciego estaba Pablo en su espíritu, pero ahora también lo estaba físicamente. Yo creo que hay una ironía muy grande en esto, pero sobre todo porque el fuerte Pablo, que había pedido cartas a los principales, ahora estaba siendo ayudado a entrar en la ciudad. El perseguidor fue hallado por Cristo, el depredador se quedó sin comer 3 días porque hizo ayuno. Creo que hay una ironía muy grande. Pero este fue el trato del Señor con Pablo. Y era lo que Pablo exactamente necesitaba. A lo mejor tamaño de soberbia tenía, que necesitaba pasar por eso. Pero no hablemos de soberbia, que voy perdiendo. Entonces vamos al versículo 10 al 12. Pancho, por favor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a unos llamados hombres de Tarso, porque aquí en hora ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Sí, Ananías. Ahora Ananías, la pregunta es, ¿quién rayos es Ananías? Ananías no se menciona antes. No se menciona, esta es la única mención en la Biblia de Ananías. Y lo único que vemos que hace Ananías es esto. No hay otro, o sea, ¿quién era Ananías? No fue ni siquiera un diácono, o era uno de los apóstoles, pero así Dios lo usó grandemente para el comienzo del camino de este gran apóstol que iba a surgir de Saulo.
Pero quién sabe quién era Ananías y quién fue después. Y yo digo, si Dios usó a un hombre común, ¿cómo no nos va a usar a nosotros? Dios quiere usarte. No puedo insistirte tanto en esto porque es impresionante cómo vemos a diario y cada vez que vemos en la palabra cómo Dios usó a hombres y mujeres simples, sencillos, que tal vez no tenían las grandes cualidades y características, pero los usó grandemente. ¿Qué es lo único que tenían estos hombres? Siempre lo decimos, disposición. Síguete resistiendo y obviamente Dios no te va a usar, pero cuando tú, ahora sí que flojito y cooperando con Dios el Señor, que quiere usar, te va a usar. Y me encanta que los dos nombres propios que aparecen en esta historia son el nombre de Ananías y el nombre de Judas, porque vimos un Ananías junto con su esposa Zafiras en el capítulo 5, que era un Ananías malo, y un Judas que conocemos todos, que fue el que traicionó al Señor. Y de alguna manera me hace pensar en que Dios ama las historias de redención, y estos nombres no son sinónimo de algo malo, porque hubo muchos Judas. Yo tenemos un libro llamado Judas del Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a avanzar. Gaby, por favor, del 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Me da risa que la única vez que aparece el nombre de Ananías, y como que tus 5 minutos de fama, le dices al Señor: Señor, ¿no lo conoces? ¿Acaso no sabes lo que es este hombre? ¿No? Pero cuántos no hemos sido así, ¿no? O sea, déjame te informo tantito, ¿no? Te voy a ayudar tantito, ¿no? Y como dice la frase, ayúdate. Lo dice la Biblia. Terrible. Y le dices: no, Señor, déjame te explico cómo funcionan las cosas con este humano. Fíjense, familia, no tenemos que entender para obedecer. No tenemos que entender para obedecer. Yo te digo esto, y como un consejo tal vez te lo puedo decir: mira de quién viene la instrucción. Tal vez no va a tener tanto peso para mí si mi papá se pone a decirme consejos de cómo cuidar mi alimentación, como si viniera de Gaby, aunque sabemos que es nutrióloga, ¿va? Y de repente tenemos que obedecer, porque Dios tiene un propósito más grande del que podemos ver. 1 Corintios 2:9 nos dice lo siguiente, y este versículo nos gusta mucho, pero si no hay obediencia tampoco hay cumplimiento. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Y o sea, cosas que ni te imaginas son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero los que le aman, dice la palabra también, guardan sus mandamientos. Y al final, si tú no obedeces, ¿cómo te va a llevar Dios a esas cosas maravillosas? Por eso les digo, miren de quién viene la instrucción, porque cuando observas tal vez la persona, o tal vez el Señor, pues te va a costar menos hacer caso. No sabes lo que esta acción que el Señor te está guiando a hacer va a provocar en el futuro.
Ananías solo fue, oró y Pablo recuperó la vista, pero muchos años después Pablo se iba a convertir en uno de los pilares más importantes de la iglesia. ¿Cuántos libros de la Biblia escribió Pablo? Muchísimos. Toda nuestra doctrina básicamente lo sacamos de sus cartas, de las cartas de Pablo. Pero solo tenía que decir, ok, Señor, voy a ir, tú me lo estás pidiendo, voy. ¿Me entienden? Pero a veces decimos, no, ¿cómo voy a hacer esto? No quiero, no me gusta, es que implica morir a mí. Si Ananías fuera un poquito como nosotros, Pablo hubiera sido ciego. Ananías escuchó la instrucción, objetó un poquito, pero obedeció al final de cuentas. Y le dice, instrumento escogido me es este, ¿no? ¿Y cómo responde Ananías? No, pero es que es Pablo, ¿no? ¿Cómo vas a usar a Pablo? 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 25. 1 Corintios 1, 25. Hasta el versículo 29 vamos a leer. Tú que te crees la última coca del desierto, la mera salsa para los tacos. Dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y cómo podría yo jactarme? Y sobre lo vil, lo débil, lo menospreciado. Ahí me escogió a mí. Ahí te escogió a ti. En la vileza del mundo estabas tú y dijo, porque así más impactante iba a ser cuando alguien vil, menospreciado, comparta de Cristo, haga milagros. Y así fue con Saulo también. Y le dice el Señor palabras fuertes, ¿no? Dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Yo pienso que Ananías dijo, bueno, ¿va a padecer por ti? Está bien. Entonces sí, güey. Eso sí me interesa. Trato hecho, Señor. Versículo 17 al 19. ¿Quién le toca? A Shefi, por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este pasaje, perdón, pero a mí me llega porque imagínense la escena, ¿no? No sé si todos ya estamos tan contaminados en nuestra mente por Hollywood y Netflix, pero imagínense la escena como una escena. Y está Pablo, ciego, solo, tal vez todavía choqueado por lo que vivió, débil porque estaba ayunando. Está Ananías y pacta a ver, es Saulo, ¿no? Y llega Ananías y dice que lo toca
le dice, hermano Saulo. Ah. Leyendo esto se me derrite el corazón porque alguien como él tal vez no hubiera esperado aceptación. Alguien como él tal vez se hubiera dicho, todos me van a ver, como después le va a pasar, que todos lo rechazan. Pero llega Ananías y lo toca y le dice, hermano. No le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué no sigues persiguiendo? No le dice, hermano Saulo. A mí me conmueve mucho. Familia, somos o debemos ser canales de amor, del amor de Dios, ¿no? Y canales, o sea que hay una entrada y hay una salida. No solo somos vasos que recibimos, sino acuérdense que lo que recibimos es para que rebosemos. Ahora sí que tenemos que distribuir y no sabes cuánto puedes impactar con una palabra de amor. Ay, a mí me llega mucho el corazón. Tratar de decirlo rápido para que no me ponga muy emocional, pero en un momento de mi vida, cuando estuve muy desviado, llegaron personas a mí a decirme, Dios todavía tiene un plan contigo, y me abrazaban en ese momento, y yo sentía como que era el abrazo de parte de Dios, y yo creo que sin esas personas yo no estaría aquí. Así que yo sé lo que es regarla y recibir una oportunidad de parte de Dios. Yo sé lo que es que un hermano tenga que ir a rescatarte. Y a mí me llega porque Jesús dijo en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. O sea que el ejemplo de rescatista más grande es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dejó todo lo que tenía para ir a buscar a los miles y menospreciados. Y ya leímos en Lucas 19 que en el contexto estaba hablando con Zaqueo. Zaqueo, de todos los personajes que hay en la Biblia, yo creo que es uno de los peores, o sea, que menos se merecían la misericordia y la gracia. Y llega Jesús y dice, a esto vine a buscar, a esto vine, a los perdidos. Y ahí estábamos todos nosotros, perdidos, hasta que el Señor nos fue a buscar y hasta que alguien también te fue a buscar. Y solo como pequeño flashback, cuando estábamos hablando de consejería bíblica, acuérdense que los paraquetos bíblicos somos rescatistas de los hermanos. Y como un pequeño paréntesis, muchas personas dicen que hasta que no oró Ananías por Saulo, él no fue salvo. Pero yo difiero porque le dice hermano Saulo, y si le dice hermano Saulo es porque ya era hermano, porque ya era salvo. Pero son simplemente datos para tratar conocimiento. El punto es que cuando ora Ananías, las escamas cayeron de sus ojos, y me gusta pensar que también cayeron de su corazón, porque ahora podía ver mejor y sentir mejor, ¿no? O sea, imagínate el dolor y el arrepentimiento de Saulo cuando se dio cuenta de todo el mal que había hecho. Yo creo que fue tremendo. Y nuevamente vemos el aspecto de la llenura del Espíritu Santo cuando ora Ananías por él. Y yo creo que se demuestra que Pablo estaba lleno del Espíritu, porque dice que recibió fuerzas, dice que enseguida fue bautizado, dice que estaba congregándose, y más adelante vamos a ver que empezó a predicar. O sea, con todos querían predicar Pablo. Y eso es precisamente la evidencia de que estamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Tratar de obedecer. Nunca ha sido diferente. O sea, personas que te dicen, yo estoy bien con Dios, pero no se congregan. O sea, vemos que siempre ha sido el llenar del Espíritu, el fluir, la guía del Espíritu ha sido hacia obedecer los mandatos de Dios. Pero bueno, la siguiente sección me gusta llamarle las chocoaventuras del bebé Pablo, porque vamos a ver 3 historias que le van a Pablo y se me hacen muy chistosas, muy locas, pero muy chistosas.
Y puedo decir chistosos porque al final salen bien, o sea, lo querían matar pues, pero al final Dios lo protege, entonces puedo reírme ya, ¿no? Aún no tuvo un final trágico. Vamos a la primera chocoaventura, del 20 al 22, madre, por favor. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Venga. Pablo se convierte, Pablo recibe vista, Pablo se bautiza, Pablo se congrega y empieza a compartir. Paréntesis, no estaba planeado, pero paréntesis, reuniones participativas, si no, ¿cómo iba a predicar Pablo? Aquí dice otra vez. Bueno, nada más para que queden aceptados que no les participo de eso. Otra reacción natural de Pablo es el tratar de compartir con todos. El único detalle es que todavía tenía lecciones por aprender. O sea, tal vez le molestó el freno que estaba teniendo porque los hermanos no lo estaban recibiendo lo que él estaba compartiendo. Pero es que lo que Pablo no entendía es que tenía que aprender cosas. Por ejemplo, te voy a dar 3 cosas que tenía que aprender Pablo. Número 1, el poder del testimonio. El testimonio a la hora de compartir es importantísimo. Te lo pongo de esta manera. Si lo que predicas no es lo que demuestras, difícilmente te creerán lo que predicas. Te lo repito. Si lo que predicas no es lo que demuestras, difícilmente te creerán lo que predicas. Es como que les diga, no coman carne mientras yo tengo una hamburguesa en mi mano. No tiene sentido, ¿va? Yo les digo, no, la carne es mala y yo le doy una mordida a mi hamburguesa. O sea, como muchas personas que, no sé, doctores o nutriólogos tal vez, ¿no? Que dicen, no, doctor, ¿y por qué no lo hace usted, doctor? ¿No? Es como la incongruencia, pues, en el testimonio. Que a veces no entiendo lo que escribo, pero la cuestión es que si nosotros corregimos nuestro andar, al final nuestro testimonio nos va a respaldar. Todos cometemos errores, todos la regamos de vez en cuando, todos hemos hecho cosas que no estaban bien, pero tenemos en Cristo nuevas oportunidades y corregimos nuestro camino. El Señor respalda, el Señor restaura, pero también el testimonio nos va a servir para cuando queramos compartir con otro y cuando le digamos, hermano, no sea tan enojón, ¿va? Porque ya tengo un testimonio de que a lo mejor yo ya soy un poco más amoroso y le puedo corregir aquí a los que les cuesta un poquito más. Sin pedrada. Bueno, un poquito. Pero hay personas que dicen, no, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Eso, así no funciona. Entonces, primera lección que Pablo tenía que aprender, el poder del testimonio. Segunda lección, que hay que caminar antes de correr. Y es que, como que hay esta reacción común en los nuevos creyentes que buscan compartir lo que tienen con otros, ¿no? Y como que se lanzan a tratar de decirle a todo el mundo. Y es correcto, ojalá todos viviéramos en ese primer amor. Pero en un sentido, digámoslo así, no se debe correr a poner a una persona nueva tal vez a una función en el cuerpo. En mi vida, ustedes saben, yo ustedes he compartido desde mi 19, me oficializaron como pastor. Me mandaron a pastorear 3 iglesias en Veracruz. El peor error que pudieron cometer. La verdad, que estuvo mal. Y hoy que tal vez he crecido un poquito, puedo ver el por qué. No estaba listo. Claro, resaltas con tu conocimiento, resaltas con tu manera de compartir, pero tu vida necesitas aprender muchas cosas. Un chavito de 19 años,
tiene que aprender muchas cosas, ¿verdad? Y aunque no debemos correr, por ejemplo, a poner a alguien en una función que también ya le hemos aprendido a las malas, esa lección, no significa que ese alguien no pueda servir, ¿de acuerdo? Menos en una iglesia orgánica, corporativa, todo inclusiva. Claro que todos podemos compartir, claro que todos podemos servir en diferentes áreas. No necesito el cargo de diácono o el cargo de anciano o el cargo de no sé qué otros cargos puedas aspirar para empezar a servir a tus hermanos. Y número 3, no es en tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Y me gusta muchísimo cómo lo dice en Hechos. Dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Me encanta porque entre más se esforzaba, más estaban confundidos los judíos. Porque fueron sus fuerzas, fueron sus resultados, ¿me entienden? En sus fuerzas, Pablo se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba porque quería que le creyeran. ¿Y qué pasaba? Estaban confundidos. O sea, escucho lo que dices, pero pues eres Saulo. Saulo debía entender que ya iba a llegar el día, y llegó, donde todos seguimos aprendiendo de él. La segunda chocoaventura de bebé Pablo, y bebé porque era nuevo en la fe, ¿verdad? Oscar, por favor, del 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Me encanta. Fíjense que hay una tendencia natural humana en atacar lo que no creemos o lo que nos contradice. Y hay muchos, y perdón que vaya con lo mismo, pero es algo que veo muy seguido, y muchos ateos, por ejemplo, que literalmente atacan con odio porque no es lo que ellos piensan o contradice lo que ellos, o simple y sencillamente una historia por allá detrás. Pero en esta historia hay dos tipos de personas. Están los atacantes y están los rescatistas. Y vamos a hablar de rescatistas porque es lo que estamos viendo. Unos buscaban matar a Pablo y otros buscaron cómo salvarle la vida. Ahora, ¿ves la ironía en todo esto? Porque hay una ironía. 2 Corintios 11, 32 y 33 dice lo siguiente: en Damasco, dice Pablo, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea, esto no era simplemente un grupo de personas que dijeron, vamos a prender a Pablo. Y hasta el gobernador, o sea, estaban todos ahí metidos en la ciudad, en las puertas de la ciudad para buscar a Saulo, y él escapa por una ventana, porque acuérdense que las ciudades antiguas eran amuralladas, a una ventana del muro, ahí lo descuelgan a Pablo. Y la ironía y al mismo tiempo la carga que debió haber pensado Pablo de haber imaginado tal vez que cuántos cristianos tuvieron que huir de esa manera porque él los perseguía. ¿No? Ahora él es el que estaba huyendo. Y como que empezó bien rápido su padecer por el nombre de Jesús, ¿no? Es necesario que él padezca por mi nombre. Bueno, ya una vez empezó a padecer. Ahora, y creo que este es el énfasis de esta chocoaventura, ¿quién ayudó a Pablo? Los discípulos. ¿Quién ayudó a Pablo? El cuerpo. Acompáñame a Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 1.
¿Alguien lo quiere leer? Gálatas está después de 2 Corintios, antes de Efesios. Entonces, 6:1. Léelo, Oscar, por favor. hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Qué versículo? Ay. ¿Quién rescató a Pablo? El cuerpo de Cristo. Y cuando en el cuerpo alguien, como dice ese versículo, cae en alguna falta, nosotros que somos espirituales tenemos que ir con espíritu de mansedumbre, no un te lo dije que eso va a pasar contigo, ¿verdad? Perdón, estoy muy fuerte. Sino con espíritu de mansedumbre, dice. O sea, tú mismo puedes caer en lo mismo. ¿Por qué irías a decirle, yo puedo caer? Y dice, restauradle. Fue por hermanos que, si no fuera por hermanos que cumplieron este versículo en mi vida, yo no estaría aquí. Pero por muchos pseudo discípulos, muchos Pablos han muerto. Justo hoy me reuní con algo curioso que cuando estaba paseando en Veracruz a mis 19 años, me hice una persona que yo estaba paseando en Veracruz cuando tenía 19 años, llegó a Chetumal y quedamos en vernos y lo fui a ver. Curioso. Él ya no está en Cristo ni nada por el estilo. De hecho, él dice que, lo expresó tal vez su molestia contra la iglesia porque le hicieron un montón de babosadas. Y cuando me las contó, yo dije, yo también estaría así de molesto. Y él dice, ya no creo en Dios, ya no creo en nada porque estas personas me hicieron. Estos pseudo discípulos, y pseudo es falso, estos falsos creyentes mataron a este Pablo. Yo soy una gran labor para hacer. La última chocoaventura, 26 al 30, le toca a mi padre. Desde Hechos 9, 26 al 30. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, cuando como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Hasta aquí. Y esto también lo narra Pablo, su encuentro con los apóstoles en Gálatas 1, del 13 al 18. Ahora, me gusta verlo de esta manera, que entre el mar de rechazo, una barquita de misericordia vino a rescatarlo, porque llegó Bernabé. Todo el mundo lo estaba rechazando, y llega Bernabé, este único hermano. ¿Y se acuerdan? A ver, ejercicio. ¿Qué significaba el nombre de Bernabé? El nombre de Nacho es su maestro. Hijo de consolación significa. Al final del capítulo 4 de Hechos, ¿no? Y le estaba haciendo justicia a su apodo, porque aparte este era su apodo, Bernabé, ¿no?
te pregunto, ¿quiénes han sido esos Bernabés en tu vida? Y obviamente no es una pregunta para que tú respondas, sino para que medites. Y te digo, atesóralos, atesóralos. Gloria a Dios por esos Bernabés que aman a quien nadie más quiere amar. Familia, el camino siempre va a ser la misericordia. Nunca va a ser el juicio. Nunca va a ser el castigo. Y sienten a ese hermano porque se portó mal. El castigo siempre va a ser, el camino siempre va a ser la misericordia. Ahora, curiosamente, mandan a Saulo a Tarso, su ciudad natal, en el cual está ahí de 8 a 12 años. Y por eso ya no vemos a Pablo hasta el capítulo 13 de Hechos. O sea, todavía le faltaba un camino largo por recorrer a Saulo, ¿no? Estamos viendo por eso las chicoventuras cuando era bebé todavía. Y pasó, y dice aquí Lucas, pasado muchos días, en el versículo 23, y aquí pasado muchos días, hay quienes creen que pasaron 3 años, pues. Y después llegó a Jerusalén por 15 días, y solamente estuvo con Pedro y con Santiago, apóstoles. Acuérdense que Santiago no estaba entre los 12 y aún así se llamaba apóstol, o sea que el apostolado continúa. Sin embargo, después de eso, como seguía haciendo el rechazo, lo mandan a Tarso con los hermanos que había en Tarso, y ahí se queda 8 a 12 años en su ciudad natal. Pero bueno, esta es la conversión de Pablo, ¿okay? Aquí abarcamos antes de Cristo, su conversión, y qué pasó un poquito después de Cristo. Ahora, Lucas va a regresarnos con Pedro, ¿okay? A partir del versículo 31 al 35 sigue Juan. ¿No? ¿No Lucas y Lucas? No, que Juan va a leer Hechos 9, 31 al 35. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y los cuales se convirtieron así. Gracias, Juan. Va. Regresamos a Pedro, y ahorita nos vamos a centrar un poquito con Pedro en las siguientes clases también. Ahora, en el versículo 31, vemos que ya eran varias las iglesias, y tengo una pregunta un poco curiosa para ti. ¿Qué es lo que denominaba iglesia? ¿Qué es lo que diferenciaba una iglesia de iglesias en plural? Porque, por ejemplo, hablábamos en Jerusalén que habían miles de personas que se reunían en casas y se les siguió llamando la iglesia de Jerusalén singular. Pero aquí vemos que son iglesias. ¿Por qué? Sí, es cierto. Porque, ¿qué delimita el terreno de una iglesia? La distancia. La distancia. Para seguir haciendo una iglesia, ¿no? Porque había mucha distancia, pero no entiendo. Pero piénsenlo, que somos la iglesia nosotros, ¿no? La ciudad, ¿por qué? Chicle y pega. No que nada, no es que si lo veo, es como, por ejemplo, uno puede decir, bueno, hoy se puede decir de Quintana Roo tal vez, pero de Tucumán no puedes decir, no Barca o Playa. Ahí va. Estás bien orientada, pero te lo voy a perfeccionar. Precisamente acá dice las iglesias por toda Judea, Galilea y Samaria, ¿no? 3 regiones. Y esto es lenguaje bíblico. Precisamente la iglesia, el terreno de la iglesia lo delimita su ciudad. Somos la iglesia de Checumán.
Sin embargo, si por misericordia de Dios abrimos una iglesia también en Cancún, ya no serían la iglesia de Quintana Roo, serían las iglesias de Quintana Roo. ¿Por qué? Hay una en Cancún, hay otra aquí. Y si abrimos una aquí en Fraccionamiento Avancemos Juntos, y abrimos una en Américas 1, seguiría siendo la iglesia de Chetumal, porque se reúne en dos casas diferentes. Y esto, hay versículos, no es el tema ahorita, por ejemplo, en Romanos 16, que sigue hablando de la iglesia en Roma, y empieza a darle, saludas a la iglesia que se reúne en casa de no sé quién, en casa de no sé quién, en casa de no sé quién, siguen hablando de una sola iglesia. Aquí vemos, por ejemplo, el plural en diferentes regiones. Pero bueno, para una trivia. Ahora, esta paz que se refiere en el versículo 31 era una paz interna, porque ellos seguían en persecución. Sí hubo momentos en los cuales ya no eran perseguidos, pero fueron pocos y distanciados también. Acuérdense que la persecución a la iglesia escaló hasta el gobierno de Roma. El César, independientemente de qué César estuvo en el poder, persiguió a la iglesia muchos años. Y es uno de mis temas favoritos y anhelo llegar allá. Ya lo veremos en algún punto. Pero ahorita en este versículo están cerrando una paz dentro de la iglesia, no externamente, ¿me entienden? Y dice que Pedro fue a Lida, que es una ciudad. Si tu Biblia tiene mapas como la mayoría de las Biblias, ahí es fácilmente identificado del lado del mar, ¿verdad? Salud. Específicamente por Jope, que es uno de sus puertos más famosos. Pero estaba en la misma región de Judea, ¿ok? En la misma región de Judea. Ahora, en Hechos 5:16 se nos dice que las personas de los lugares circunvecinos llevaban a sus enfermos a que sean sanados por los apóstoles. Y por primera vez vemos a los apóstoles salir y buscar a un enfermo y sanarlo. Y era el propósito de Cristo, ¿verdad? Pero Pedro encontró al necesitado de Cristo cuando salió. Pedro encontró a alguien a quien el Señor quería hacer un milagro cuando salió. ¿Notan el común denominador? Hay que salir, ¿verdad? Y me encanta cómo lo sana. Le dice: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Precisamente como había aprendido su maestro. Y Jesús muchas veces vimos que dijo: tu fe te ha sanado, levántate, anda, y dice: y toma tu lecho, ¿no? Entonces, aquí Pedro está dando a su maestro, ¿no? Por fin comprendió el significado de ser discípulo, ¿no? El impulsivo Pedro vino a ser el sometido Pedro, y el aprendiz, el discípulo. 36 al 43, y con eso vamos a terminar. ¿Aquí le toca? Gaby. 36 al 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacían. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Siempre con tocayos suyos, ¿verdad? Simón el Curtidor ahora. Ella
hablando de historias de redención, transformación y milagros, llegamos a esta, pero no el énfasis en Dorcas, sino en Pedro. Porque para mí me hace como es una locura ver a un Pedro que estamos viendo todavía los domingos en los evangelios como es impulsivo, medio necio. Ya vamos a llegar a cuando él trata de decirle al Señor qué hacer. O sea, y aquí muy por el contrario se deja guiar. Pero en Dorcas podemos ver el verdadero impacto que se logra a través de la congruencia en tu testimonio. Porque ella era alguien que profesaba creer en Jesús, pero también era rica en buenas obras y hacía cosas, ¿me entienden? No se quedaba solamente con que, ay, sí, yo creo, sino que hacía y vivía lo que creía. Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, se trata de vivir lo que creo. 1 Juan 3:18 también dice, amados, no améis solo de palabra, sino de hecho y es verdad. El primero fue Santiago 2:18, el segundo fue 1 Juan 3:18. No solo amemos de palabras, sino también con acciones, ¿verdad? Ahora, este es un milagro muy raro porque no es como que los hombres andaban resucitando gente. De hecho, muchas de esas historias se añadieron al libro de Hechos por su rareza, ¿entiendes? Porque tenía algo en particular que podían aportar a la narrativa, no porque eran comunes. Solo pienso en una historia más donde se va a resucitar y también tuvo un propósito. Alguien que fue cuando Pablo estaba predicando que se cayó alguien que se quedó dormido. Cualquier parecido con la realidad. A los mejores les pasa, ¿qué esperaría yo? Bueno, el énfasis tal vez en ver la rareza de este milagro es en ser guiados por el Espíritu Santo, porque Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y por eso resucitó una persona. No pasa con todos. Yo estudiaba a un pastor que dice que en una ocasión, en una reunión de oración, estaba esta persona en silla de ruedas y dice que sintió el impulso y le dijo a la persona, levántate, y se levantó la persona en silla de ruedas y sucedió un milagro. Y que la siguiente semana, en otra reunión de oración en otro lugar, también persona en silla de ruedas, y no hizo nada, y alguien le preguntó, ¿y por qué con este no le haces el milagro y con otro sí? Y dice, no lo sentí de parte del Espíritu Santo. Entonces, al final de cuentas, se trata de ser guiados por el Espíritu, ¿me entienden? ¿Por qué no resucitó a Esteban? O más adelante, uno de los 12 apóstoles también muere. ¿Por qué no lo resucitó a él? Es porque no tienen control sobre la muerte, pero siguen a quien sí tiene. Y cuando el que sí tiene el control de la muerte te dice que hagas algo loco como esto, lo tienes que hacer. Ahora, nótese, con esto terminamos, ¿ok? ¿Cómo hizo el milagro? Dice que sacando a todos, oró y le dijo, Tabita, levántate. Precisamente como su maestro. En aquella historia, donde resucita a la hija de Jairo, le dice Jesús, Talita, oye, pizarrón, levántate. Mira, aquí le dice, Talita, Kumi. Adivinen qué. Pedro dice, Tabita, Kumi. Exactamente como hizo Jesús. Talita, si se acuerdan, es corderito, ¿no? Y le es como un pastor diciéndole. Y Tabita o Dorcas significan siervo, ¿no? Y Pedro estaba imitando exactamente a Jesús. Sacó a todos del cuarto como Jesús lo hizo, oró como Jesús lo dijo, expresó como Jesús expresó. Después salió con Dorcas caminando. O sea, esa es la historia que a mí me llama la atención.
a un Pedro imitando a su maestro, ¿verdad? Y yo creo que ese es el énfasis de eso. Vemos a un Pedro sanando a Eneas, como lo hizo Jesús, y vemos a un Pedro resucitando a Dorcas, como lo hizo Jesús. Entonces, es muy precioso eso. Dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que nuestra responsabilidad, nuestro trabajo es poner el pie donde puso el suyo. Vamos a orar, y ahorita vamos al final, que les dejé que seleccionen una lección que aprendieron de la historia de Pablo, y ahorita me la platican, ¿ok? Entonces vamos a orar y concluimos. Señor, danos ese deseo de Pedro de hacer las cosas como tú las hiciste. Venimos semana a semana a estudiar tu vida, tu palabra, para poder imitarte, Señor, para poder agradarte. Te pido, Señor, que así como Pablo te preguntó quién eres y qué quieres que yo haga, sea nuestro anhelo conocerte y obedecerte también, Señor, para amarte y agradarte como tú quieres ser agradado, no como a mí se me antoja agradarte. Te ruego, Señor, que pongas ese espíritu recto en nuestros corazones, que busque cada día honrarte. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tener la grabación, pero vamos ahorita a compartir